Navi, ¿te leíste el libro, verdad? Hombre, por supuesto que me lo he leído. Es un Ah, libro muy, muy divertido. Anda que no me he reído yo con este libro. perdona, ¿cómo que divertido? Hombre, El silencio de los ovejos es un libro de humor, ¿no? No. El silencio de los corderos. ¿Qué me dices? Pues me he equivocado. Vaya reseña vamos a hacer. Madre mía, pero ¿y qué es lo que te has leído entonces? Pues mira, espera, lo tengo aquí. Yo lo compro en Amazon como siempre. Mira, la sinopsis es, en esta novela conocemos a Mari, una joven y brillante estudiante de veterinaria que es reclutada por el FBI para ayudar a resolver un caso de robos de ovejas en una granja del estado de Montana. Para ello, Pero, Mari debe entrevistar a un antiguo granjero llamado Jack, quien es sospechoso de ser el responsable de los robos. Jack es un hombre intimidante y misterioso, pero Mari no se deja impresionar y comienza a investigar a fondo el caso. no, pero es que no tiene nada que ver. Pues me he liado, es que claro, cordero y ovejo, más o menos lo mismo, ¿no? Madre mía. Nigromantes Literarios, un programa dedicado al apasionante mundo de los libros y mucho más, con Saray Ramírez y Naviru Shorno. Muy buenas, queridos nigromantes, a un nuevo programa más del podcast más gamberro de literatura. Y como ya les adelantamos hace 2 semanas, hoy tenemos un análisis de uno de los libros que yo ya a priori, ya me adelanto un poco, yo creo que va a ser una de mis lecturas del año. Pero bueno, no quiero adelantarme, voy a saludar a mi queridísima compañera Saray Ramírez. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿qué tal, guapérrimos? ¿Qué tal, Navi? Pues sí, este es un libro que no me extraña que vaya a ser una de tus lecturas del año porque, madre mía, qué libro. Impresionante. Increíble que todavía no lo hubiera leído, ¿eh? O sea, lo que me he estado perdiendo hasta ahora. Mis libros no son quemados, yo siempre te dije que era un librazo. Bueno, de hecho, la saga completa es maravillosa. Thomas Harris es único. Y no sé tú, pero yo ardo en deseos de comenzar el análisis de este libro porque cuenta con una trama potente. Sí. Bueno, yo ya de hecho ya te adelanto que me acabo de comprar otro más de la saga. ¿De los ovejos? ¿Puede ser? No, el perro rojo, que se llama. El dragón, ¿no? Sí. Ah, el dragón. Pues el perro rojo también promete, ¿eh? Sí, comedia también. A ver si tengo un huequillo, porque es que tengo unas ganas de ponerme al día con las lecturas conjuntas y leerme el libro este. Uh-huh. Bueno, ¿qué te parece si hablamos un poquito de la biografía del autor? Me parece perfecto. Pues nada, el autor de este libro es Thomas Harris. Nació en 1940 en Jackson, Mississippi, Estados Unidos. Creció en la ciudad de Rich, de donde su padre trabajaba como agricultor, y él pues obtuvo su licencia en inglés de la Universidad de Baylor en Texas en 1964. Mientras asistía a la escuela, también trabajó para el periódico local. Después de graduarse, Harris viajó por Europa por un tiempo, luego regresó a los Estados Unidos y allí trabajó para Associated Press en New York. No casualmente, sus deberes para la prensa incluían cubrir asesinatos y otros delitos, y claro, todo esto, ¿no?, pues ayudó a alimentar su imaginación en el mundo de la ficción. Y fue pues cuando empezó a escribir historias macabras para revistas que comenzaron, pues digamos, a mostrar su atención al detalle, ¿no? Bueno, con los detalles, ¿no?, lo que a posteriori harían sus novelas. En 1975 escribió su primera novela, Domingo Negro, sobre un plan diabólico para matar a miles con un dirigible durante la Super Bowl. Y tal vez un poco adelantado a su tiempo con el tema del terrorismo, ¿no? Se podría decir, ¿no? Sí. Pero bueno, ya después de esto, ¿no?, pues en 1981, pues Harris escribió su primer libro de Aníbal Lecter, ¿no?, El dragón rojo, aunque el personaje de Lecter, digamos que no se hizo famoso, ¿no?, hasta una década después, y luego ya a partir del Silencio de los corderos y digamos que llevaran al cine el libro, es cuando ya empezó la explosión de Aníbal Lecter. Y bueno, luego tenemos que pasaron creo que unos 8 años hasta que publicó el tercer libro, que sería Aníbal Lecter. Nosotros vamos a hablar del Silencio de los corderos, vendría a ser el segundo, en los que este personaje no es el personaje principal. Esto a mí me sorprendió un poco, porque sí que conozco a Aníbal Lecter, pero claro, me ha chocado que él no fuera
uno de los personajes principales en el libro. Es una fórmula muy interesante, ¿eh? Dentro del plano literario, quiero decir, es muy interesante que todos tengamos en la retina a Aníbal Lecter, sobre todo con esta historia, con El silencio de los corderos, ¿no? Todo el mundo recuerda a Aníbal Lecter. Quien no ha leído la novela, pues seguramente habrá visto la película. Y todos recuerdan a Aníbal Lecter. Y a lo mejor no recuerdan tanto ni siquiera al asesino de la historia, ¿no? Pero bueno, en fin, continúa, compañero. No, bueno, de la biografía ya está, la he resumido porque sé que nos vamos a alargar mucho en este libro. Pues probablemente, sí. Entonces, he intentado sintetizar aquí, no sé, creo que se me ha notado un poco que he ido bailando algunas cifras. Pero bueno, muy bien. Simplemente comentarte eso, que para mí la sorpresa ha sido de... Bueno, tengo también aquí que, por ejemplo, en la película el actor que interpreta a Aníbal Lecter sale... No sé si eran 27 o 27 minutos alrededor de toda la cinta. Creo que 24, sí. Sí, y, o sea, que imagínate, de una película, uno de los personajes más... es memorable. ¿Tú la has visto, la peli? No la he visto. Yo ya lo sé, sacrilegio. Me he visto el tráiler y me he puesto en YouTube algunos fragmentos de los que más me han impactado del libro. Los he querido ver que estaban en YouTube, ¿no? Digo, a ver si están, y los he encontrado. Ya he mirado si la tengo en la plataforma, pero no está, así que tendré, supongo que... Bueno, ¿y te llevaste una buena impresión de la película comparada con el libro? No. Creo que no supe... A ver, claro, también sí que es verdad que a lo mejor si hubiera visto la película entera, mi sensación hubiera sido diferente de irme a la escena a la que yo quería ir, ¿no? Que luego, si quieres, ya la comentamos cuando estemos en el de esto de spoiler. Pero claro, en mi imaginación era todo mucho más gore. Ya, comprendo. Bueno, son épocas también, ¿eh? Hay que tener eso en cuenta. Sí. Vamos a hablar un poquito del contexto histórico alrededor del libro y de algunas curiosidades y leyendas que lo rodean. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, pues El silencio de los corderos, que es una novela de innegable influencia cultural, ¿no? Recordemos que su publicación fue a finales de la década de los 80, como tú comentabas, etapa de grandes cambios sociales, sobre todo en el terreno artístico, ¿eh? Famosa es la música y la cinematografía de esta época, y sin embargo, uno no percibe este ambiente en la novela de Harris, ¿no? De hecho, se antoja algo atemporal, en el sentido de que no expone la estética ochentera como hicieron muchos autores coetáneos. Y creo que fue acertado, que no lo hiciera. Evidentemente, en algunas cuestiones sí vamos a notar el cambio de mentalidad, ¿no? Sobre todo en lo que concierne a igualdad social. Pero me parece que lo más destacable de la época en la que Harris escribió este libro es que hubo como una oleada de asesinos en serie en el país. Digamos que los 70 y los 80 fueron terroríficos para la sociedad. Estamos hablando de la etapa en la que se descubren las actividades de gente tan peligrosa como Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, John Wayne Gacy, y claro, El silencio de los corderos trae a 2 asesinos en serie, ¿no? Uno de ellos probablemente el villano más carismático que haya creado la literatura, y esto impactó mucho a la sociedad. Aparte, creo que el hecho de plantear a Clarice como la salvadora de la historia también fue chocante en un momento en que la exposición femenina en medios pues estaba más centrada en la belleza o en perpetuar ciertos valores sociales anticuados, y en este caso pues Thomas Harris decidió lanzar a su protagonista de un modo totalmente novedoso, ¿no? Una mujer que en su fuero interno sigue siendo relativamente frágil por las circunstancias, pero que al final se impone y acaba demostrando su altísima capacidad para manejar situaciones de estrés con un temple que no tienen muchos de sus compañeros hombres, ¿no? Sabiendo esto, Naviru, ¿qué tal si nos metemos ya de lleno a hablar del libro? Sí, bueno, vamos primero con la ficha técnica. O sea, si no han leído este libro y no han visto la película, todavía pueden seguir escuchándonos. Bueno, el libro, pues El silencio de los corderos. El título original sería The Silence of the Lambs, pero en Hispanoamérica se conoce al libro como El silencio de los inocentes. Que esto, pues la verdad que yo no lo desconocía. La fecha de publicación pues fue en 1988, el libro tiene 352 páginas y género pues lo podemos catalogar como suspense, aunque sí que es cierto que tiene otros subgéneros desde el terror y por supuesto novela policíaca y thriller psicológico. Absolutamente.
Voy a leer la sinopsis. La alumna de la escuela del FBI en Baltimore, Clarice Starling, es convocada por el jefe de la organización, Jack Crawford, me río solo, para investigar el caso de un asesino en serie de mujeres apodado como Buffalo Bill. Es entonces cuando Crawford ordena a Starling entrevistar a un psicópata de manicomio de Baltimore para obtener información sobre el paradero de Buffalo Bill. El interno no es otro que el doctor Hannibal Lecter, un psiquiatra forense acusado de canibalismo. Starling trata de plantear el mandato de Crawford entrevistando a Lecter sin olvidar que es un inteligente criminal agresivo. Hannibal aprovecha la situación para tratar de revivir los traumas del pasado de Starling, que por cierto lo hace muy bien. Además, ella se da cuenta de que Hannibal no brinda información verídica a menos que ella lo complazca con asuntos personales de su complicada vida que de algún modo sacien, digamos, la morbosidad que éste siente. Hannibal comienza a dominar la mente confundida de Clarice tras el secuestro de Catherine Martin, la hija de la senadora Ruth Martin, el doctor Frederick Chilton, responsable del hospital de Baltimore, donde tenemos al doctor Lecter, pues lo trasladan, y aquí digamos que es cuando empieza, porque el doctor Lecter a la mínima pues intentará escapar, ¿no? Y a partir de aquí es cuando el libro, madre mía, cómo sé por el libro. El libro tiene un total de 61 capítulos, tiene una estructura, la verdad que no es, no tiene la típica introducción, desarrollo, porque está un poquito todo mezclado, hay capítulos en los que nos vamos a diferentes personajes, sí que lo vemos todo, ¿no? Y al final tenemos un puzzle bastante completo, pero sí que me ha parecido muy curiosa, sobre todo la introducción, en cómo se nos van introduciendo los personajes, más que nada porque este es el segundo libro de una saga, ¿no? Que yo no me he leído el anterior, no hace falta leerlo, no. Y bueno, me ha parecido muy curioso cómo nos va presentando a los personajes el autor. Y ahora ya sí, si no han leído este libro y no quieren, porque lo vamos a destripar, vamos a poner por aquí la alarma. Así que ya saben, nigromantes, es muy buen libro, yo les recomiendo que lean este libro y luego regresen a escucharnos, porque lo vamos a destripar entero. O sea... Sí, por Dios. Y empezamos, como no, con los personajes. Yo creo que esto ya es básico en todos nuestros análisis. Y bueno, si te parece, iniciamos con Clarice Starling, que es la clara protagonista del libro, ¿no? Sí. Ella es una estudiante de la Academia del FBI, como tú comentabas antes en la sinopsis, que es llamada para colaborar en el caso de un asesino en serie, al que llaman Buffalo Bill. Luego hablaremos de él. El perfil de Clarice es el de una mujer inteligente, decidida, metódica, con los objetivos muy claros, y su situación personal no ha sido nada fácil. Con una infancia marcada por la muerte de su padre, ha tenido que velar por sí misma desde una juventud muy temprana. Vivió pobreza y crueldad, sobre todo cuando tuvo que mudarse a la granja de sus tíos y ser testigo de las matanzas de los corderos, ¿no? Me parece un personaje redondo, en el sentido de que Clarice es sumamente empática, ¿no? Y me gusta muchísimo que Harris la haya utilizado para demostrar que los traumas no tienen por qué detenernos, ¿no? Se puede convivir con el trauma y encontrar tu sitio en el mundo, ¿no? Tal como hace Clarice. Aparte, Thomas Harris añade a este recurso una crítica social muy candente en su época, y es que al igual que muchas mujeres en aquel entonces, Clarice Starling está continuamente lidiando con el sexismo en el trabajo, ¿no? Y al margen de tener que superar su propia inseguridad, recordemos que esta chica es aún una estudiante, ¿no? y carece de experiencia, tiene que hacer otro ejercicio más de valor al tener que tratar con el peligrosísimo Hannibal Lecter, ¿no? El único capaz de elaborar ese perfil psicológico completo del asesino que están buscando. Llegados a este punto, tengo que decir que amé al personaje de Clarice, creo que es fascinante a muchos niveles, porque su valentía se puede extrapolar no solo al hecho de enfrentarse al criminal y ser la heroína indiscutible de la historia, sino a que fue capaz de realizar esa apertura emocional ante alguien tan impredecible como es el Dr. Lecter. Y es precisamente esa capacidad de superar sus miedos lo que la vuelve tan interesante, ¿no? A ojos del lector y del propio Hannibal. ¿A ti qué te pareció, Clarice? ¿Te cautivó como a mí? Sí, me pareció un personaje, o sea, redondo, porque o sea, en todos los campos tenemos lo que has comentado tú, ¿no? El tema del sexismo en el trabajo. Cuando ella llega con Crawford, ¿no? A una comisaría donde todos son hombres, ¿no? Y bueno, pues la tratan un poco como, aparte de que es mujer, ya es joven, ¿sabes? O sea, todavía no es, digamos, un agente, ¿no? Tiene que finalizar los exámenes y aprobarlos, ¿no? Para poder... Pero hay un momento, una escena en la que, digamos,
el comisario, por así, ¿no? Pues no se lleva a su jefe, ¿no? Para hablar en privado porque no quieren que ella esté delante, ¿no? Y ella pues se lo toma un poco como, me están discriminando, ¿no? Y el otro le dice, bueno, es lo que hay, le dice, ¿sabes? O sea, el otro como explicándole, lo siento, pero o sea, esto es así. O sea, vas a tener un poco que acostumbrarte. No se lo dice con estas palabras, ¿no? Pero bueno, se deja entrever y a pesar de ello, pues ella al final dice, claro, yo tengo que hacer bien mi trabajo porque si hago bien mi trabajo voy a salvar vidas, ¿no? Eso te iba a decir, al final demuestra lo que es la verdadera capacidad, ¿no? Actuar, cuando toca actuar. Y eso me pareció muy interesante. También me gustó mucho de este personaje que, porque claro, ella, digamos que tiene que hacer unos exámenes, no está estudiando, sí que es verdad que es, bueno, pues de las primeras de la promoción, pero claro, el momento que tiene que hacer los exámenes es cuando, bueno, hay pistas y ella tiene que elegir o intentar capturar al asesino, o bueno, no intentar capturarlo, intentar ayudar a que lo capturen, o hacer el examen, ¿no? Y luego tiene ese nivel de empatía, ¿no? Que intenta imaginarse a la chica que han secuestrado, Sí, a Catherine. A Catherine, ¿no? Y claro, en ese momento me pareció fascinante porque ella decide, bueno, mira, si tengo que repetir un año, ¿sabes? Prefiero repetir, pero al menos intentar ayudar a esta persona, ¿no? Y esto creo que demuestra, pues, lo humana que es el personaje de Clarice, ¿no? El compromiso con lo que hace, que está dispuesta a pasar por encima de sus propias emociones, ¿no? Para ayudar a otros. Y creo que esa es la base fundamental del personaje, ¿no? Es tan pura y tan genial. Bueno, no sé, es que yo estoy enamorada de Clarice Starling, me parece que es un... Y luego también me gustó mucho el símil este, ¿no? De que ella no, pues ella por las noches tiene pesadillas, ¿no? Y se despierta escuchando a los corderos balar. Y me gustó muchísimo el final porque ella, digamos, cuando ya consigue, bueno, pues capturar, ¿no? al asesino, ¿no? Y salvar la vida de la chica y todo, ¿no? Recibe una carta, ¿no? De Aníbal, ¿no? Y Aníbal le dice, bueno, seguramente vas a poder dormir durante una temporada, ¿no? Y luego, efectivamente, en uno de los últimos capítulos, pues tenemos, Starling durmió profundamente 5 horas y en plena noche, sobresaltada por el terror del sueño, se despertó, o sea, que no se escuchan los balidos de corderos, pero ella igualmente se despierta por el terror, ¿no? Y me hace mucha gracia el título de la novela, ¿no? El silencio de los corderos, que es como... bueno, si quieres acallarlos vas a tener que hacerlo, ¿no? Y bueno, me pareció magistral esa parte. Fantástico. Cuando conecta el título con la trama, ¿no? Que esto no ocurre en todas las novelas, ¿no? Pero en las pocas que ocurre y está de esta manera hilvanado, soberbio. Es sublime, Harry es sublime. Y vas a flipar cuando te lees el resto de la saga. Bueno, pues vamos con otro personaje, Navi. Vamos con Jack Crawford. Bueno, pues tenemos que este es un personaje, pues es muy experimentado en su campo, ¿no? Y se toma muy en serio su trabajo. Es el mentor, además, de Clarice Starling, ¿no? A lo largo de todo el libro, pues la va guiando, ¿no? Le va dando consejos. Hay una especie como de... no sé cómo explicarlo, como una especie de competición entre ellos dos, a pesar de que él es el mentor, ¿no? Y ella es la que está aprendiendo, pero hay una especie como de... o sea, él sabe la proyección que va a tener esta chica, ¿no? En el cuerpo. Y no sé, había momentos que veía como que él tenía pequeños celos, no sé si por la juventud o por la energía que ella irradiaba. Sí, puede que se sintiera a lo mejor un poco intimidado por ella, en el fondo. Sí. También tenemos que su mujer se está muriendo de una enfermedad terminal, ¿no? Y claro, el personaje no pasa por su mejor momento, o sea, está en el ocaso de la vida, o sea, le queda muy poco para jubilarse. Luego tenemos que su mujer está mal. Sí, de alguna forma es como si ansiara tener la misma energía que ella, ¿no? Sí, esa es la sensación que tenía un poco, ¿no? De que él como a veces le tenía un poco de... no tirria, pero como, ¿sabes? Que a ella le ve que tiene toda la vida por delante, ¿no? Y él está en el final, ¿no? Y era un poco como, ¿sabes? Me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago, ¿no? ¿Por qué no podré volver a empezar, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que le enseña mucho y le da consejos muy buenos, ¿no?
Y nada, me hizo mucha gracia que tengo aquí apuntado una frase que la leo, que es: a Starling el tono de Crawford le hacía pensar en la oruga sabelotodo de Lewis Carroll. Me hizo muchísima gracia eso, ¿no? Porque él intentaba siempre como aleccionarla en muchas cosas, ¿no? Sobre todo que hubiera lo otro, ¿no? Y luego hay un momento ya, a partir ya de la mitad de la novela, que ella le dice, como que la deja volar. Le dice, ves aquí porque yo sé que tú vas a ver cosas que yo no podría ver. ¿Sabes? Como que él ya lo sabe, ¿no? Que ya, digamos que el alumno ha superado al maestro en ese momento. Y eso también me hizo mucha gracia, porque otra persona pues no le hubiera dicho esos comentarios, ¿no? Ya. Y él pues sí que lo hace. Bueno, de algún modo él siente que tiene que hacerlo, porque aparte es consciente de las capacidades de Clarisse, ¿no? Y quiere explotarlas al máximo. Quiere asegurarse de que está preparada, ¿no? O sea, él sabe que lo está, pero al mismo tiempo quiere asegurarse de que ella lo sepa, que está preparada, ¿no? Ese es un poco el rollo, a pesar de todo lo que hemos comentado antes, ¿no? De que sí, que la tratan, pues, de forma un tanto despectiva a veces, incluso. Pero bueno, en términos generales creo que Crawford es un personaje necesario para la evolución de Clarisse también. Sí, totalmente. Claro, yo porque en el libro anterior, en El Dragón Rojo, intuyo que Clarisse no sale. No. ¿No? ¿Verdad? No, claro, pues no lo sé, pero claro, digo, porque aquí la estamos conociendo, claro, entonces intuyo que no, en el libro anterior ella no está. O sea, que ya digamos que su protagonismo empieza en este libro, ¿no? Por eso también tengo mucha curiosidad ahora de leer el anterior. Primero, porque no sé si en este, me parece que en El Silencio de los Corderos también se menciona a Will. Sí. Pues Will tiene mucho protagonismo en el Dragón Rojo. Vale. No, sí, claro, yo eso lo intuía, digo, porque claro, digo, ella acaba de conocer ahora al Dr. Claro, Letter, es apasionante, ¿no? Me puedo meter aquí a hablarte de los libros y no quiero estropearte la experiencia. No. Pero bueno, que si hay alguien que no se ha leído ninguno de los libros, que perfectamente se puede leer El Silencio de los Corderos sin haber leído el anterior. Sí. De hecho, técnicamente el Dragón Rojo tampoco sucede al principio. O sea, el Dragón Rojo es más tarde. Pero bueno, no pasa nada. Vale, ahora mismo me acabas de dejar loco. O sea, es que se supone que lo primero que sucede es la novela que habla de Aníbal. Esa es, digamos, el primero. Pero en la saga está puesto el tercero. Son cosas muy curiosas que me parecieron en su momento, ¿no? De, oye, pues... Pero el orden de la lectura es El Dragón Rojo, El Silencio de los Corderos y Aníbal. Vale. Aníbal es como un viaje al pasado, ¿no? Vale, como para que entiendas al personaje. Los orígenes, por así decirlo. Exactamente, sí. Bueno, es tremendo. En fin, vamos a continuar. Pues, si no tienes nada más que decir de Crawford, claro. Ya estamos, porque... Pues vamos con el antagonista de la historia, James Gump, más conocido como Buffalo Bill, el asesino en serie que está buscando el FBI. Por secuestrar, matar y mutilar a mujeres, ¿no? ¿Por qué hace esto? Pues porque sufre un profundo trastorno de la identidad y cree que con la piel de estas mujeres podrá hacerse un traje, ¿no? Y al fin ser quien quiere ser. Desde el punto de vista literario, Buffalo Bill es un personaje brillante, ¿no? Cuenta con un trasfondo psicológico que va mucho más allá de la maldad o la locura. Y bueno, tratar de justificar su conducta, ¿no? Con un patrón emocional es lo interesante de este libro. Porque Harris introduce el elemento de la disforia de género en una época en que se estigmatizaba este colectivo. De hecho la obra se volvió muy polémica porque muchos sintieron que se estaba señalando a las personas transgénero como gente desequilibrada, lo cual, bajo mi parecer, no era la intención de Harris, básicamente porque no se está utilizando a Buffalo Bill para representar a un grupo social, sino a un individuo concreto. Y porque queda bastante claro que el trastorno de Buffalo Bill no tiene nada que ver con su género, ¿no? Sino con carencias que arrastra desde la infancia. Y además, aparte del perfil violento, el personaje también es dibujado como una víctima en cierto sentido, ¿no? Algo que no justifica en absoluto lo que hace, pero el autor lo plantea como alguien que, pese a su peligrosidad, presenta también momentos de fragilidad emocional, y eso hace que el personaje no sea cuadrado, sino que adopte una profundidad considerable, ¿no? Lo genial de este perfil es que tú como lector no dejas de verlo pues como un desgraciado, y eso que sus crímenes son terribles. O sea, en ese aspecto... Harry demuestra ser un genio creando personajes. ¿Tú sentiste un poco de
O sea, ¿cuáles fueron tus emociones respecto a Buffalo Bill? Porque puede Pues mira, generarte... con este personaje, porque claro, a medida que lo vamos conociendo, o sea, primero conocemos lo poco que la policía sabe de él, o sea, nada. Entonces luego de vez en cuando el narrador nos lo muestra, pero nos da pequeñas pinceladas en las que sabemos que algo raro está pasando, pero todavía no sabemos que él es el asesino, ¿no? Hasta que secuestra a Catherine Baker. Luego también lo del tema de esto que has dicho tú, yo creo que queda patente que el autor en ningún momento quería separar a este personaje con el tema de los transexuales. Pues no sabes, no solamente en la época en la que sacó la novela, sino cuando salió la película. Hubo masas de personas que se tiraron hacia el director, hacia Jonathan Demme, y tuvo que pedir disculpas públicas y explicar cuál era la intención de la película. Pues me parece esto de jurado de guardia, porque tremendo. Queda muy patente cuando que primero, bueno, Aníbal, ¿no? Es el que les da el perfil, digamos, del asesino, ¿no? Y la policía, el FBI, pues quiere ir a clínicas. Y en un principio, claro, le dicen que no pueden vulnerar los derechos de las personas de las personas transgéneras. Pero claro, luego queda patente que es que él no entra dentro de esta categoría, ¿sabes? Entonces, claro, ya con eso simplemente ya está, ¿no? Sí, pero al final la gente se quedó con el hecho de que era un malo malísimo, ¿no? Como si quisiera el autor, o sea, según la opinión pública, ¿no? Como que el autor pretendía dar una mala imagen del colectivo, cuando yo pienso que no, que es precisamente... No, yo pienso igual que tú, para nada, o sea, no, es una... Luego también me hizo muchísima gracia el perrito que tiene, que bueno, el perrito lo adora, o sea, ay, mi perrito, ¿no? Que llega un momento que la secuestrada secuestra al perro. Sí, claro, porque le toca su punto débil, ¿no? Y claro, él es, ¡no, mi perro! ¿No? Y es como de, o sea, ¿qué me estás contando? Estás cargándote a la peña y el perro no, por favor, ¿no? Bueno, y luego el hecho de que ella se quede con el perro, ¿no? También. Sí, eso también, que luego que ya le había dicho que tenía la pata rota, ¿no? Y luego al final era mentira, ¿no? Y ahí ya él ve, no, si no ha podido romperle la pierna, no lo va a matar. No va a... Ya. Y eso me hizo también bastante gracia. Luego te hablo de Catherine. Vale, bueno, en la escena final del libro, o sea, porque claro, él tiene unas gafas de visión, ¿no? Y él así, pues, él digamos que jugaba con sus víctimas, ¿no? Estaban totalmente en la oscuridad, ¿no? Y claro, las víctimas no le veían a él, pero él sí que podía ver a las víctimas. Tremendo. Y claro, la escena final, donde tenemos a la protagonista que se queda a oscuras, y tenemos al pavo en la misma habitación con las gafas o sea, que él la pueda ver, pero ella no sabe que es terrorífico. Esa escena es, madre mía, como dirías tú, un tronco de canela. Canela en rama. Sí. Además, hay un nivel de tensión ahí, porque, claro, tú estás del lado de quien estás, ¿no? Y lo estás viviendo en primera persona todo el tiempo, ¿no? Sí, yo creo que te lo comenté, yo estaba leyendo esa escena en el tren y me levanté, o sea, no podía estar sentado, me levanté suspirando, la gente miraba qué le pasa a este chaval y yo digo, madre mía, unos sudores, porque claro, digo, es que se la carga. Es que era una situación en la que ella estaba muy vulnerable, ¿no? Sí, lo pasé muy mal, o sea, hacía tanto que no vibraba yo en una escena así, o sea, que me puso de los nervios está tan bien hilada, tan bien... Todo, es perfecta esa escena, ¿eh? Es tremendo. Yo creo que el libro tiene más escenas, tiene más escenas, pero esta... Curiosísima, sí. Esta fue muy intensa, ¿no? Porque, claro, no ve nada, ¿no? Y luego escucha un clic y ahí es cuando ya... ¡Pam, pam, pam! ¿Qué ha pasado? Me encanta que vivas los libros de esta forma, porque yo hasta este momento pensaba que era la única friki que no. Además, es que estaba llegando ya al final del libro, entré a trabajar, en el descanso me hice un descanso un poquito más largo, luego me fui al lavabo a leer un poco más, porque digo, necesito leerlo. Y señores, por eso este chico y yo nos hemos hecho amigos y tenemos este podcast para poder delirar de esta forma. Me encanta. Sí, ¿no? Y mi jefa, ¿qué está mal de la tripita, Navi? Y yo leyendo, ¿sabes? Digo, si tú supieras lo que hago. Es que no podía dejar de pensar, digo, es que necesito acabarlo.
Es intensísimo. Además maneja muy bien. Hay un equilibrio perfecto del suspense en este trabajo. Sí. Y luego ya al final es de infarto. Es que llega un momento que ya no puedes detenerte. O sea, es de esos libros que no puedes soltarlo hasta que llegas a la última página. Es maravilloso, Harris, ese señor. Bueno, pues si te parece vamos con otro de los antagonistas, porque este libro se podría decir que tiene 3 antagonistas. Tiene este que es el malo, el que asesina. Luego tiene otro malo que no es asesino, y me refiero al Dr. Frederick Chilton. Es el director del Hospital Estatal de Baltimore, donde está pues internado Aníbal Lecter, ¿no? Y es un personaje, pues, lo tiene todo. Es arrogante, es pretencioso. Se preocupa más por su reputación y del avance profesional en su carrera, ¿no? Que por el bienestar de sus pacientes, ¿no? Es conocido, pues por explotar a sus pacientes con fines personales, por tratar de obtener ganancias financieras de sus trabajos, ¿no? Ya sean libros, apariciones en los medios, ¿no? Y en esta novela, pues se convierte en el enemigo de Clarice Starling, ¿no? La agente del FBI, ¿no? Y bueno, me pareció de niño pequeño, ¿no? O sea, porque claro, Clarice con el doctor Aníbal pues hablan, ¿no? Y él pone ahí a escondidas una grabadora, ¿no? Para enterarse de qué están hablando. Luego consigue hablar con la senadora Ruth, ¿no? Y consigue que lo trasladen a otro lado. Fastidia la investigación. Y luego encima por su culpa, ¿no? Por este traslado y todo, al final el doctor Aníbal se acaba escapando, ¿no? O sea, es que todo lo hace mal. Este es el típico personaje que desde que aparece ya... Te da coraje. Que te da coraje. Sí, te da coraje, ya sientes tirria por él y cada vez peor, o sea, cada vez peor. Digo, es que no me lo puedo creer que esté haciendo esto. Ay, qué rabia de personaje, o sea, está muy bien hecho, ¿eh? Muy bien hecho en este sentido. Es un personaje interesantísimo. Desde el plano de odio por parte del lector, creo que tiene un perfil curiosísimo y está muy, muy bien elaborado, ¿eh? Sí, está muy bien elaborado porque es que cuando aparecía lo detesta, es insoportable. Pues bueno, luego te hablo de la película y charlamos sobre Chilton si quieres también. Vale. Ahora vamos a hablar un poco de la senadora Ruth Martin y Catherine Baker Martin, personajes importantes de la trama por cuestiones pues poco amables, la verdad, ¿no? Primero hablemos de Ruth Martin. La senadora es una figura influyente en la política, interesante que Harris presente a otro perfil femenino en un puesto de poder. Parece que la novela tiene una intención feminista, ¿no? Desde distintos ángulos. Sí. Y Catherine, su hija, es la última víctima de Buffalo Bill, ¿no? Y tengo que decir que mientras esta pobre muchacha está recluida en esa especie de pozo, ¿no? Yo sentí una claustrofobia brutal y me gustó, ¿no? Que el personaje no se comportara como alguien indefenso, sino que utilizara todo cuanto tenía a su alcance para luchar por su vida, ¿no? Y ahora que de alguna manera tanto Clarice como la senadora e incluso la propia Catherine son una representación de lo que Buffalo Bill quiere para sí mismo, ¿no? Él quiere seguridad, superar sus miedos, solo que no tiene la misma capacidad que Clarice, por ejemplo, ¿no? o que Catherine, ¿no? Que las dos se imponen, ¿no? A las circunstancias, a las dificultades. Y la propia Ruth también. Son 3 mujeres son diferentes entre sí, pero las 3 tienen muy claros sus objetivos y eso me pareció interesante, ¿no? Desde el plano literario. A mí me gustó mucho la escena en la que Clarice entra en la habitación de Catherine, ¿no? Sí. Y ve cosas donde otros agentes no han visto, que encuentra, digamos, incluso las fotos estas en las que Catherine tenía relaciones sexuales con un chico, ¿no? Y la senadora le dice, no, es que los policías sí que las han visto, pero claro, son personales y claro, le dice ella, hombre, es que a lo mejor él es el secuestrador, el chico este, ¿no? Como van a entender. Y son pequeños detalles a tener en cuenta, sí, ¿no? Una investigación. Y al principio ella no se la quería enseñar a la senadora, ¿no? Por respeto a la víctima, ¿no? O sea que ahí hay muchas cosas ahí que me gustaron mucho en esta escena. Y luego la senadora como que le habla como una prepotencia de, como sabes tú, que tienes la edad, ¿no? de mi hija, que ¿qué haces aquí? O sea, largo, fuera, ¿no? Y luego al final es ella, ¿no? La que acaba resolviendo todo el misterio, ¿no? O sea, está muy bien, está muy bien. Estamos enamorados del libro de Harris. Que quede constancia, la opinión personal luego ya, ¿no? Ya se pueden hacer una idea. Sí, es que hay tantas escenas así que
tan bonitas y tan intensas y con tanto de esto que... Sí. Es imposible de tenerte en una sola cosa porque te asaltan muchísimos recuerdos del libro, ¿no? Y no... Sí, es que me viene una detrás de otra, me viene y digo... pero bueno. Bueno, vamos con otros dos personajes secundarios. Voy a intentar ir rápido, ¿vale? Tenemos por un lado a Barney Matthew, que es el enfermero a cargo de Hannibal Lecter, ¿no? Que lo trata siempre con muchísimo respeto y él conoce todas las medidas de seguridad para su cuidado. Qué casualidad, en el momento que, digamos, desaparece un poco del mapa, el doctor Hannibal se acaba escapando. Y luego el otro secundario, ¿no? Que es otro personaje femenino, es Ardelia Mapp, es la amiga y compañera de habitación de Clarice. Bueno, digamos que es la amiga cercana, ¿no? Y confidente de la protagonista, ¿no? Ambas se conocen pues en la época estudiantil de cuando están estudiando en la academia del FBI y mantienen una estrecha relación. Y bueno, es una chica, bueno, es una mujer negra, muy inteligente, muy segura de sí misma, tiene mucho sentido del humor. Y digamos que es el contrapunto de Clarice, es decir, es como todo lo que Clarice no es, lo es su amiga, porque le hace ver cosas que ella no ve, ¿no? Incluso hasta creo que le ayuda un poco en la resolución del caso final sin pretenderlo. Y luego también me gusta mucho que es como que diga, recuérdales que bueno, que estás en época de exámenes, ¿no? Porque, ¿sabes? Como en plan mami, ¿no? Es que ya verás, vas a repetir por esto y al final eres tú la que se va a tener que fastidiar. Me gustó mucho este personaje, se le ve muy leal, muy confidente. La última escena con ella, ¿no? En el coche, ya cuando ya regresan, también me pareció una escena muy divertida y creo que también es necesaria, ¿no? Para mostrarnos un buen lo soporte, joven, ¿no? Para Starling. Sí, pues si te fijas en el personaje de Clarice también tiene, bueno, hay un, ahora no me acuerdo el nombre, pero hay un personaje que la invita para intentar ligar con ella, ¿no? Pero ella dice, no, yo hasta que esto no se resuelva, Estoy yo para citas ahora. Sí, no, o sea que es que todos los ámbitos de Clarice los vemos de una forma, ¿no? Menos o más, porque claro, yo creo que una novela a día de hoy escrita así hubiera habido mucho más ligoteo, ¿no? Pero Clarice no, Clarice no quiere ligoteo hasta que no termine lo que tenga que hacer. A mí me satisface mucho el modo en que Harris la transmite, ¿no? Porque la encuentro riquísima, ¿no? A muchos niveles. Pues vamos con la joya de la corona, Navi. Vamos, venga. El doctor Hannibal Lecter. Bueno, yo siempre he dicho que Lecter es uno de mis personajes literarios favoritos. Me parece fascinante a muchos niveles y siento que esta saga no sería lo mismo sin él. Hannibal es un psiquiatra de prestigio que está encarcelado en el hospital para criminales dementes, como dicen en el propio libro, de Baltimore, al menos durante un tiempo. Este hombre habitualmente colaboraba con el FBI debido a su amplio conocimiento de la mente humana, pero un día se descubre su afición más secreta, que le gusta comer carne, más concretamente carne de personas. Y por si el hecho de ser un criminal frío y calculador no fuera suficiente, Harris lo dota de una inteligencia y un carisma que lo vuelven irresistible, ¿no? Es un sujeto exquisito en el trato, con una amplia formación cultural, meticuloso, profundo, ama el arte en muchas de sus formas, pero también es un manipulador brutal, aparte de que a la hora de cometer asesinatos es el más sádico y cruel de los criminales, ¿no? Detesta a la gente sin educación y es un clasista que divide a las personas en dos grupos, ¿no? Los que están a su nivel intelectual y los que están por debajo. O sea, de ahí que Clarice Starling pues significa un soplo de aire fresco en su rutina, ¿no? Él la encuentra una mujer inteligente y todo un desafío, no solo por el trauma que arrastra, sino porque sabe que tiene la suficiente capacidad para superarlo, ¿no? En fin, pues, difícilmente un lector pase por alto a este personaje, ¿no? Del que poco más se puede decir, salvo que es sobresaliente. Yo creo que es la gran estrella de la historia. Y te digo, las novelas de Harris están muy bien, lo que es esta saga está muy bien, pero es que sin Hannibal Lecter, o sea, Hannibal Lecter es como el 70% de las novelas, de verdad, es un personaje grandioso. Ojalá hubiera podido escribir yo un personaje así, que cada vez que pienso en Hannibal, digo, ese personaje tendría que haber sido mío, porque adoro a Hannibal Lecter. No, sí, es que es una maravilla, o sea, los diálogos entre él y Clarice yo creo que son de lo mejor del libro. Totalmente. Y luego
O sea, en la forma en la que nos presentan al personaje, la tensión que hay, ¿no? Esa línea que no pueden cruzar Sí, si no quieren, ¿no? Cuando él habla, todo, o sea, es que es algo tan tenso. Por cierto, me sorprendió mucho que en su mano izquierda, ¿qué pasa en su mano izquierda? Esto lo sabrás. Pues ahora no lo tengo tan presente. Tiene 6 dedos. Tiene 6 dedos en su mano izquierda. No recordaba este dato, fíjate. Lo tengo subrayado y todo, porque me chocó. Creo que solo lo dicen una vez en todo el libro, pero porque estaba revisando las notas. Sí. Y tiene 6 dedos en la mano izquierda, que esto es algo que me ha chocado. Y luego, mira, tengo 2 cosas. Por ejemplo, tengo el doctor Aníbal Lecter, cuando habla con la presidenta, le dice: señora Martin, no confíe sus pistas exclusivamente al FBI. Jack Crawford nunca juega limpio con las otras agencias del gobierno. Para ellos no es más que un juego. Está decidido a anotarse para él el mérito del arresto. Esto hace el contrapunto, porque Jack Crawford siempre le decía a Clarice: ten cuidado con él, porque él lo único que quiere es divertirse. O sea, él va a estar siempre en la cárcel y él lo único que quiere con esto de Búfalo es, divertirse, ¿no? Y aquí vemos un poco cómo él intenta divertirse diciéndole lo mismo a la otra, ¿no? Es algo que me parece ingenioso, ¿no? ¿Cómo te vas a divertir tú leyendo El Dragón Rojo? Luego tengo... Te trasladan un poco la historia entre Jack Crawford y Aníbal, ¿no? O sea, te van contando un poco más de estos dos personajes. Y Crawford tiene mucha chicha, ¿eh? Todavía. Imagino, claro, sí. Luego tengo dos escenas más que comentar contigo. Que bueno, una es la escena que busqué en YouTube, el momento en el que se escapa, que es que tú como lector ya lo sabes, o sea, a ver, del tontaina que... Pero apártate bien, ¿eh? Y tú, a ver, ¿en serio? O sea, ¿en serio? Es tan sádica la escena, o sea, pero luego es brutal porque, claro, luego viene la policía, ¿no? Que ya ha medio descubierto que no está. Y se encuentra ahí, pues, que le ha destrozado la cara entera, ¿no? Sí. Y parece que Aníbal Lecter está subido al ascensor. Pero claro, la ambulancia ya se va. Y claro, yo estaba leyendo eso y digo, aquí hay algo que no me cuadra. Digo, no, pero es que resulta que le había arrancado la cara al otro y se la había puesto para irse en la ambulancia. O sea, es tremendo, wow. O sea, menudo recurso. Porque claro, digamos, y bueno, él mismo había llamado a la ambulancia para que llegara antes. Y claro, cuando se encuentran ahí, lo que hacen es le ponen una venda al otro, ¿no? Le cubren para... O sea, es que es increíble, tío. Es que... ¡ah! Es fabuloso. O sea, de verdad que Harry ahí se cubrió de gloria. Esa escena es brutal. Flipé. Es que... Estoy alucinando. Es muy buena novela. Y luego te traigo aquí un párrafo del final que también me dejó loquísimo. Tenemos: el trabajo importante lo realizaba él personalmente. Inyecciones de silicona en la nariz. El gel de silicona se vendía sin receta, pero las agujas hipodérmicas y la novocaína no. Resolvió esta dificultad robando una receta en el mostrador de una frecuentada farmacia que había en las proximidades del hospital. Borró la enrevesada caligrafía del médico con tinta blanca de correcciones mecanográficas y después fotocopió la receta en blanco. La primera receta que redactó era una copia exacta de la que había robado, copia que devolvió a la farmacia para que no se le echase en falta. O sea, aquí tenemos que el doctor Aníbal se está cambiando su apariencia física sin dejar ningún tipo de rastro ni pista para que nadie sepa dónde ha ocurrido. O sea, wow. Un criminal sublime, o sea, tiene un nivel de inteligencia que escapa al alcance del resto de mortales, ¿no? Luego también me hizo mucha gracia que el agente Crawford le dijera a Clarice: siempre que salgas, sal con la pistola, porque seguramente va a ir a por ti. O sea, el doctor Aníbal va a ir a por ti. Y al final le escribe a ella una carta, en la que le relata esto que he comentado de lo del silencio de los corderos, ¿no? Pero en la que le dice: no voy a ir a por ti. Pero quiero que juguemos. O sea, quiero que nos comuniquemos de vez en cuando en el periódico. ¿Sabes? Como da un poco... ¿Sabes? Queda un poco como final abierto, como dándole a entender: si no aceptas esto, entonces sí que iré a por ti. ¿Sabes? Es un poco la sensación que yo tuve, ¿sabes? Mejor que le respondas en el periódico. ¿Te imaginas vivir algo así? Estar en el ojo de alguien, no sé, es tremendo, ¿eh? Uf. Me recorren escalofríos por todo el cuerpo, Navi.
ahora tengo yo aquí duda, a ver si el Aníbal Lecter es los orígenes. Pero claro, esto queda en un... O sea, me refiero que hay más, ¿no? Después, entre Clarice y él. Hay 4 libros. Ah, vale. Uy, vale, qué guay. Estaba pensando... Ya me a ver si me ha contarás. hecho un George R. Martin aquí y estoy aquí. No, vale, queda todo concluido. Perfecto. Otro George R. Martin, no, por favor. No, imagino que no, pero bueno, está bien saberlo. Es genial, ¿eh? Te va a encantar. No, a ver, si a mí este libro... Es que claro, no me esperaba mucho con el libro, si te digo la verdad. Nunca me han llamado mucho la atención las películas, no sé por qué, porque mira que tanto Jodie Foster como son muy buenos actores, pero nunca he tenido la oportunidad de verla y no me llamaba mucho la atención. Y claro, yo cuando estaba leyendo el libro digo, es que no me lo puedo creer, Es como lo mismo que con El Exorcista, o sea, ¿cómo es posible que no lo haya...? Pero bueno, también lo bonito es leerlo ahora, ¿no? Con mi madurez personal y sí, todo, ¿eh? que lo he disfrutado muchísimo más que si lo hubiera leído en el pasado. Totalmente de acuerdo. Si te parece bien, vamos a pasar a los escenarios del libro. Muy bien. Porque el libro tiene muchos escenarios. Tenemos desde el Hospital Estatal de Baltimore, ¿no? Que es donde pues tenemos encerrado al psiquiatra y el asesino en serie, ¿no? Y es además donde trabaja nuestro queridísimo doctor Frederick Chilton. Es un lugar, bastante aséptico, bastante frío. Nos remarcan todo el rato el tema de la línea. Incluso conocemos un poquito otros personajes compañeros del doctor Aníbal, que por cierto, él acaba provocando que uno de ellos se acabe suicidando. Que esto no lo habíamos comentado, pero es que imagínate, es que lo tiene todo. Hace hasta que sus compañeros se suiciden. Luego tenemos la academia del FBI en Quantico, en Virginia, ¿no? Que es donde pues tenemos a la joven Clarice, ¿no? Donde recibe la formación, sobre todo, bueno, pues con el tema de... Se le da bastante importancia a las clases de prácticas con la pistola. Sabemos que Clarice es muy buena con la pistola y disparando, ¿no? Y esto pues me daba pequeñas pistas, ¿no? Porque cuando hace tanto hincapié en esto, digo, uy, por algo será, ¿no? Y efectivamente, al final luego descubrimos por qué. Luego tenemos también el cuartel general del FBI en Washington, D.C. También aparecen diversas ciudades de los Estados Unidos, ¿no? En las que se desarrolla la historia en diferentes partes. También podemos mencionar, como símbolo el río, ¿no? Que es donde, digamos, Buffalo Bill lanza a las víctimas, ¿no? Porque así no se sabe en dónde las lanza. Y el último escenario, que creo que es tu preferido, Sarai, es la casa y el sótano de Buffalo Bill, ¿no? Es el lugar donde el asesino mantiene cautiva a su última víctima, ¿no? Y donde se lleva a cabo el emocionante clímax de la novela, ¿no? Ese duelo en la oscuridad con Clarice y con visión nocturna, Buffalo Bill. Y bueno, creo que es el mejor escenario, ¿no? Podemos decir. Pues no sé qué decirte, porque a mí, los fragmentos del libro que más disfruté eran los que compartían Clarice y Aníbal Lecter. Entonces, para mí el hospital es el escenario, ¿no? Más claro, pero ahí los personajes tienen como mucha más relevancia que el escenario. Exacto, sí. Claro, lleva un poco a esto, ¿no? Y la casa y el sótano en el final es donde, bueno, el escenario se fusiona con la trama, con la historia, totalmente, con los personajes. Sí, el momento de la acción, está claro. Está clarísimo. Qué curioso. Luego lo del tema me gustó también mucho lo de que Buffalo Bill, él acaba matando, digamos, a una persona que conoce, y lanza al río el cuerpo con peso, para que no aparezca, ¿no? Y a las siguientes víctimas no les pone peso para que aparezcan antes y así no, ¿sabes? No tengan, digamos, el orden cronológico de las muertes, ¿no? Sí. Y esto no... Yo esto lo veo un poquito, no sé, un poco fallo, por así decirlo, porque, a ver, me cuesta creer que nadie hubiera pensado hasta ese momento de que, vale, tenemos una víctima que aparece más tarde, pero tenía peso y las otras no tenían peso. ¿Esto por qué? ¿Sabes? El Aníbal Lecter sí que hace la conexión, pero no la hace el FBI. Y esto me parece un pequeño
Había que darle un poco más de trascendencia a Lecter, sin más. Bueno, claro, sí, visto así, sí, pero claro, es un poco porque digo, hombre, es que esto si lo piensas, ¿no? Era que, bueno, claro, él conocía a la primera víctima, ¿no? Y por eso le pone peso, y a las otras ya no. Pero bueno, creo que es el único pero que le podría poner al libro yo. Bueno, pero por ese fallito, ¿no? No, pero vamos, que es un pequeño pero, ya está. Bueno, pues si ya hemos hablado de los escenarios, Navi, ¿qué tal si tocamos un poquito los temas presentes de la novela? Venga. Yo creo que, bueno, el tema más evidente tiene que ver con la naturaleza humana, o sea, de cómo las experiencias traumáticas pueden definir la personalidad de alguien. Harris plantea esta idea a partir del análisis psicológico de 3 personajes fundamentales en la trama y lo hace a través de los caminos que toma cada uno en función de sus deseos, ¿no? Por un lado tenemos a Buffalo Bill, que sufre esa distorsión de la realidad y lo conduce a cometer actos inmorales, ¿no? Esto tiene que ver con la frustración y la falta de valores inculcados en la infancia. En el lado contrario tenemos a Clarice, que es una mujer con profundos problemas emocionales, alguien que no ha aceptado la pérdida y que se encuentra bastante afectada por lo que supone la ausencia de su padre y la pérdida de su inocencia, ¿no? Pero ella utiliza este dolor de un modo completamente opuesto al de Buffalo Bill, ¿no? Ella quiere prosperar, quiere hacer el bien, y su personaje es una demostración de cómo el amor en la infancia tiene unas consecuencias buenas en los seres humanos, más allá de los problemas que enfrentamos en la vida, ¿no? Los comunes. Y luego tenemos a Aníbal Lecter, que es la antítesis de cualquier ética, ¿no? Aunque, bueno, él tiene sus principios también, ¿no? Y esto no deja de ser... no, los tiene. No deja de ser curioso, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, pero Harris hace una comparación entre tipos de criminales, ¿no? Buffalo Bill es, sin duda, un tipo peligroso que actúa desde la frustración, pero Aníbal Lecter tiene otras necesidades. Y aquí la mente del lector llega a una conclusión brutal, y es que existen psicópatas de muchas clases. O sea, están los que tienen una inteligencia media y cometen crímenes con motivaciones básicas, y luego hay sádicos de la talla de Lecter, totalmente impredecibles, que no albergan el menor atisbo de humanidad en su interior. Y bueno, ahí te dejo la reflexión ácida del día, porque si teniendo esto en cuenta todavía queremos seguir saliendo a la calle, amigos, yo no digo nada más. Pero sí, un poco, yo creo que es la psicología, ¿no? Lo que más trata el libro. ¿Tú cómo lo ves? ¿Te parece que...? Sí, a ver, coincido contigo en este sentido. También creo que tiene también mucho de aprendizaje, sobre todo por la protagonista, pero un aprendizaje complejo, ¿no? Porque ella, digamos que se olvida un poco de sí misma, de su vida, por tal de... Bueno, es que ella misma lo dice, ¿no? Intenta empatizar con la víctima, ¿no? Imaginársela que estaba sola y que estaba a punto de matarla, ¿no? Era su forma de imbuirse en el trabajo, ¿no? Uh-huh. Y creo que esto nos pasa a todos, ya independientemente de en qué estemos trabajando, ¿no? Que a veces nos olvidamos de nuestra vida, y ya sea porque queremos ser más productivos o por X motivo, porque somos autónomos o porque es nuestro trabajo, ¿no? Y en este sentido también me parece que la novela, bueno, tiene un gran acierto, ¿no? Que aquí, en este sentido, pues la protagonista se deja como el tema de los exámenes, de los estudios, ¿no? Porque ella también quiere demostrar un poco, claro, a los demás, ¿no? Por el tema del sexismo, ¿no? Y luego al final el propio Crawford le dice, vaya tanto te has marcado, ¿sabes? Esto no veas, sí, lo que has recompensa, hecho, ¿no? Es como una recompensa al daño emocional también, ¿no? Al desgaste. Yo creo que ella lo necesita también, ¿no? Es más allá de la propia profesión, de sentirse valorada en su profesión. Creo que a nivel psicológico necesita esa victoria, ¿no? Sí, que luego, por cierto, cuando la escena en la que... Otra escena que es brutal, ¿no? Cuando ella va primero a ver a una mujer que le lleva por otro lado, y luego ya nos traslada el autor a la casa de Buffalo Bill, y alguien pica el timbre. Y claro, nosotros no sabemos si va a ser ella, pero claro, cabe la posibilidad, ¿no? Y esa escena también me pareció, o sea, vista desde ese punto de vista en el que todavía no estábamos 100% seguros que era ella, y cuando él le abre la puerta y claro, ella le muestra, y ahí ya vemos que sí, que es ella, que es la prota, que la prota está con el asesino y ella no sabe que es el asesino. Esa escena me pareció también de las mejores del libro, ¿eh? Esa inquietud ahí, ¿no? Constante. Es maravillosa, y cuando ella llega a la conclusión de con quién está... Que por cierto, antes has dicho que el libro es atemporal.
aquí es el único punto en el libro que yo yo sentí que, porque claro, hoy en día con el móvil, porque claro, ella llega un momento que ella o escapa para llamar por teléfono y decir dónde está la víctima, pero claro, si hace eso, la va a asesinar a la víctima, o intenta enfrentarse al asesino, ¿no? Sin pedir refuerzos. Claro, porque estamos en una época en la que no hay móviles. Entonces, claro, si esto fuera a día de hoy, perdería toda esa fuerza. Porque claro, ya tienes el móvil, bueno, localización, yo que haces una llamada y ya está, un WhatsApp, oye. Pero claro, al no haber móviles cobra un sentido totalmente diferente. Y sobre todo yo creo esto porque nosotros hemos vivido en la época en la que no había móviles. Claro, y entonces, aparte nosotros, este libro, es más, me lo leí en la época en la que todavía no había móviles. Claro, para mí esta escena ha sido fácil imaginármela por eso, porque yo hasta los 16 no tuve móvil. Pero claro, imagínate ahora una persona que ha tenido móvil toda su vida, no va a sentir la misma intensidad en esta escena que las personas que hemos vivido sin móviles. O sea, y esto creo que me parece algo muy fascinante. Sí, no, tienes toda la razón. Yo me refería a lo de la temporalidad más relacionado con la estética, ¿no? De los 80 y tal. Pero sí, tienes toda la razón. De hecho, fíjate cómo de interiorizada tenía la historia que no me acordaba de lo del teléfono. Claro, no, es que yo cuando la he leído, claro, la estaba leyendo en el tren también, estaba todo el mundo con los móviles y claro, yo con el libro, ¿no? La conexión, ¿no? Y claro, digo, sí, claro, esto llega a pasar ahora y se hubiera ido a la porra esta escena, ¿sabes? Bueno, pues agradecemos a la evolución tecnológica, que nos dejen sin ideas a los escritores. Hombre, para la policía sería mucho más fácil. Es que imagínate qué fácil hubiera tenido ahí Clarisse. No hubiera tenido ese dilema. ¿Qué hago? Bueno, voy a hablar yo ahora del estilo, si te parece bien. Sí, claro. Bueno, pues tenemos aquí que esta obra, bueno, pues es muy detallada, es oscura, es psicológicamente intensa, ya como os he dicho, ¿no? Sí. Y aquí el autor Harris pues utiliza una prosa muy concisa, ¿no? Y efectiva, con la que nos crea atmósferas, pues eso, tensas y siniestras, ¿no? Porque es que hasta en los momentos en los que estamos en el psiquiátrico, que tenemos a Aníbal Lecter encerrado tras rejas, es que hasta esas escenas son tensas. O sea, aun sabiendo que él no puede hacerle nada a la protagonista cuando hablan, nosotros lo vivimos con una tensión, ¿sabes? En la manera en la que se describe, los gestos, los diálogos, no sé. Está muy bien hecha. Luego tenemos que la narrativa, ¿no? Pues es en tercera persona. Sigue principalmente pues, a la gente del FBI, a Clarice Starling, ¿no? Pero también se adentra en la mente de los otros asesinos, desde Aníbal Lecter hasta Buffalo Bill. Harris utilizaba una técnica de narración, pues digamos, fragmentada, porque la novela tiene 61 capítulos, ¿no? Y va saltando de vez en cuando a otros personajes, a otras ubicaciones, ¿no? Y así, pues, nos es un poco más fácil tener un puzzle mucho más amplio, ¿no? Lo que también esto hace que como lector pues nos enganchemos mucho más, ¿no? Porque claro, hay veces que el ritmo en la historia crece de una forma abismal, ¿no? Y esto hace que no podamos dejar de leer, o sea... Sí, es trepidante total, o sea... Luego tiene muchos detalles gráficos y perturbadores, sobre todo tiene un par de escenas gores que yo creo que aquí los amantes de gore y del terror disfrutarán y disfrutaremos como niños. Y bueno, por último, pues nada, Harris decir que utiliza muchos detalles, ¿no? Para aumentar la intensidad emocional de la novela, y creo que los personajes se ven muy realistas. Que esto creo que también es otro de los combos de la novela, ¿no? Y fíjate que, por ejemplo, en el personaje de Aníbal Lecter es extremo, o sea, quiero decir, podría haber caído rápido en errores a la hora de desarrollar al personaje, ¿no? Y todo lo contrario, lo convirtió en un ser excelso, o sea... Sí, es maravilloso. Yo creo que el más caricaturesco, diría, es el doctor. Pero bueno, yo creo que también era necesario porque si no, ¿cómo se iba a escapar el otro pobre, ¿no? Claro. Pero bueno, dentro de eso también estaba bastante bien el personaje, o sea, tenía sus motivos. Todos conocemos a un arrogante como Chilton, ¿eh? Sí, desgraciadamente todos.
Oye, pues qué interesante el tema de cómo escribe Harris, ¿verdad? Cómo es capaz de envolverte con unos elementos muy, muy sencillos, que no simples, pero sí están tan bien planteados que tú caes en la trampa total, ¿no? Y te quedas ahí en la historia con toda la telaraña, ¿no? de este señor. Te quedas ahí enganchado, ¿no? Pues si quieres hablamos de la peli, porque la peli tiene lo suyo también. Hay películas que envejecen de maravilla y este es el caso del Silencio de los Corderos. La novela de Harris ha quedado claro que es una virguería, ¿eh? De eso no cabe duda. Quedó claro. Pero el éxito de la cinta en gran parte se debe al trabajo de su director, de Jonathan Demme, y los actores principales, una Jodie Foster divina que absorbió toda la esencia de Clarice Starling, y el grandísimo Anthony Hopkins, que se convirtió en la absoluta estrella de la cinta interpretando a Hannibal Lecter, ¿no? Te voy a decir, nadie esperaba que la película tuviera un éxito tan arrollador, y se convirtió en una de las pocas películas que ha conseguido ganar los 5 Oscars de las categorías principales: mejor peli, mejor dirección, mejor actor, mejor actriz y mejor guión. Wow, sin ninguna duda una obra clave dentro del género del thriller. En su momento quise informarme acerca de la inspiración de Thomas Harris para crear la historia, ¿no? Y sobre todo si había tomado alguna referencia de casos reales, ¿no? A la hora de diseñar a los personajes. Y resulta que Buffalo Bill es una mezcla de varios asesinos en serie. Tiene un poco de Ted Bundy. O sea, se sabe que Ted Bundy fingía estar limitado físicamente para engañar a las mujeres que luego asesinaba. Y, por ejemplo, usaba un yeso falso para fingir que tenía mal un brazo, como hace Buffalo Bill en la película con Catherine. Tiene también grandes influencias de Ed Gein, sujeto que ha inspirado a otros personajes famosos en la industria del cine, como el personaje de Psicosis o La Matanza de Texas, perdón. Y este tipo pues tenía como afición recoger piel y partes de cuerpos de cadáveres, ¿no? Que conseguía primero profanando tumbas y luego matando él mismo a algunas personas. ¿Y qué hacía con esta piel? Pues con la piel de los difuntos fabricaba lámparas, fundas de cojines, ropa, usaba sus rostros como máscaras. Era un completo enfermo, ¿vale? Y Buffalo Bill cose los trozos de piel para crear su traje, ¿no? También el pelo de las mujeres a las que asesina, ¿no? Se hace pelucas. En cuanto a la relación oscura que mantiene con su madre, que es algo común en los asesinos de estas características, Harris dice que se inspiró en Ed Kemper, que sufrió una infancia bastante difícil. Los expertos en criminología hablan de la humillación constante que vivió Kemper en la niñez como la causa de sus arranques violentos. En ese sentido podemos ver ciertas similitudes entre él y el personaje de Harris, ¿no? Que aparte de tener una infancia complicada, también ha sentido la marginación y el rechazo social. Hablemos de los actores. Anthony Hopkins y Jodie Foster mantienen en la película una tensión muy interesante. Los dos comparten solo 4 escenas en toda la peli, pero son tan geniales que uno no puede evitar sentirse inquieto, ¿no? Mientras mantienen estas impresionantes conversaciones. El guión es una auténtica maravilla, todo se ha dicho. Hay una curiosidad que me parece fabulosa y es el cartel de la cinta. Por recordarla un poco, en la portada sale el rostro de Jodie Foster como una especie de mariposa sobre los labios. Se trata de una obra surrealista, más concretamente de Salvador Dalí, que se llama Involuptas Mors, que se traduciría así más o menos como en el placer está la muerte, y la gente suele confundirla con una calavera, pero en realidad es un conjunto de cuerpos femeninos desnudos que generan la ilusión de un cráneo humano. ¡Wow! ¿Quieres que toquemos temas económicos? Venga, venga, estoy buscando la imagen. Si quieres podemos dejar en notas un link para los nigromantes que quieran verlo. Y sí, es verdad. Es súper curioso, ¿eh? Es súper curioso. Bueno, esta película costó unos $19 millones y recaudó 272 millones. Así que su trascendencia no fue solo a nivel de crítica, sino también en los resultados de taquilla. Cuenta con 2 secuelas, una precuela y también una serie protagonizada por mi queridísimo Mads Mikkelsen, que me parece canela en rama. Te la recomiendo encarecidamente. Es una virguería de serie, es maravillosa. Y en fin, como obra de la industria del cine, pues ha sido tan importante que una encuesta del American Film Institute arrojó que Hannibal Lecter está considerado el mejor villano de la historia del cine. Por último, y porque me parece algo digno de comentar, el actor Anthony Hopkins no fue el primero en quien se pensó para interpretar el papel de Hannibal. Se barajó la posibilidad de contar con Gene Hackman, Sean Connery, Derek Jacobi, Daniel Day-Lewis, pero Anthony Hopkins hizo un trabajo tan brillante que ya no podemos imaginar a otro actor en este papel.
Y en una entrevista comentó que para crear la voz de Aníbal Lecter se inspiró en Truman Capote y la actriz Katharine Hepburn. A mí esto me parece muy llamativo porque es cierto que a pesar de ser dos sujetos totalmente distintos, a ver, se sabe que Capote era muy extrovertido y que su voz tenía pues un deje relativamente nasal, y que Katharine Hepburn pues era más bien reservada y un poco borde, ¿no? Pero es cierto que si los mezclas encuentras un equilibrio un tanto inquietante. Mírate la versión original de la peli cuando la vayas a ver. Bueno, cuando la vea, la veré. Suelo ver las cosas en versión original siempre. Pues vas a flipar con el color de la voz porque la modifica y además es muy natural. O sea, lo hace muy bien. Bueno, que El silencio de los corderos es una de esas películas influyentes. Yo diría que una de las más influyentes de la historia del cine y por ello contamos con su legado después de 30 años del estreno, ¿no? Vamos a las conclusiones, Navi. Vamos a las conclusiones. No creo que haga mucha falta, la verdad, pero bueno. Yo, a ver, creo. No te gustó, ha quedado claro. No te gustó. Tenemos por un lado ritmo trepidante, giros de guión, personajes muy bien hechos, hasta los secundarios, diálogos agudos, auténticos, profundos, se ven reales, ¿no? Porque hay veces que en las novelas ¿sabes? De thriller hay momentos que, bueno, ¿sabes? Se nota un poco que, bueno, tienen que hablar de esto porque, vale, tienen que hablarlo, ¿no? Pero yo en ningún momento tuve esta sensación en este libro. Y tiene un ritmo muy natural también, ¿no? Sí, tiene un ritmo muy natural. La historia es emocionante, es inquietante, te mantiene en tensión todo el libro, ¿no? Que esto es algo... porque es que no hay ningún capítulo en el que... ¿Te parece que baje? No que baje el ritmo, sino pero que sientas que... está... ¿Sabes? Como hay veces que hay capítulos así que, bueno, están un poquito más flojos porque te preparan el terreno del siguiente. No, es que aquí todos tienen una intensidad. Dos palabras. Obra maestra. Es una novela grandiosa y además ha dejado una huella considerable en la historia de la literatura de suspense y misterio. Harris es un maestro en el arte de la narrativa. Su estilo es sensacional. Consigue atraparte desde la primera página, como tú decías, ¿no? Y el ritmo es tan genial. O sea, la trama no pierde intensidad en ningún momento. Sin embargo, yo creo que lo mejor de la novela y en general de la obra de este autor es Aníbal Lecter. O sea, para mí el mejor villano de un libro de horror. Es fascinante, complejo. Viene a demostrar las altísimas capacidades de Harris a la hora de crear personajes memorables y con un perfil psicológico único. Aníbal Lecter te da miedo y al mismo tiempo es un personaje que te cautiva, ¿no? Con su inteligencia. Es elegante, sofisticado, tiene una conversación riquísima y a pesar de esa crueldad que te hiela la sangre, lógicamente, no puedes dejar de verlo como un ser fascinante, ¿no? Recomendadísima novela, por supuesto. Se trata de un verdadero clásico de la literatura contemporánea que todo amante del suspense debe leer en algún momento de su vida. No, por supuesto. Y mira, yo vengo ahora de leer porque estoy ahora en un grupo de lecturas conjuntas que leo mucha novela negra, ¿no? Y vengo de leer La Dalia Negra, Dolores Redondo, El asesino de Pitágoras, Asa Larson, ¿no? O sea, de leer grandes novelas de suspense y de y claro. Pero bueno, es que esta novela le ha dado 1000 patadas o sea, sin menospreciar a los otros libros, a las otras historias, ¿no? Pero vamos, esta novela me ha encantado, o sea, me ha parecido una maravilla. Harry es un genio, es un genio. Llevo 36 libros leídos ya este año. Y es que, bueno, de momento en mi top 1 este libro. Ya con eso te lo digo todo. ¿Cómo me alegro? Porque yo pienso que El silencio de los corderos, toda la saga esta de Harry es maravillosa y la verdad es que no tiene desperdicio, ninguno de los trabajos. No, bueno, yo ahora ya te he dicho que voy a intentar ponerme al día rápido con la lectura y leerme El Dragón Rojo, porque lo tengo ya en mi Kindle esperándome. Yo lo tengo aquí en la estantería. Ahí está diciendo ¡hola! ¿Me vas a leer otra vez? Sí, pues probablemente, porque seguro, lo más probable, bueno, sí, ya yo sé que vamos a tener que hablar de este libro, así que me pondré la pila y lo leeré. Bueno, compañero, ¿qué nos espera en el siguiente programa? Bueno, pues en el siguiente programa vamos a tener una entrevista. Vamos a traer aquí a una escritora, además de las que te gustan a ti, de terror. ¡Oh! Bueno, misterio, ¿no? Parece. Sí, misterio. No vamos a desvelar el nombre. Sí que voy a adelantar que va a haber sorpresas. Va a haber sorpresas, en plural. Y como decimos siempre,
Lo tengo. Lean mucho. Pero sobre todo sean felices. Has escuchado Nigromantes Literarios. No te olvides de darle al like y suscribirte. Gracias.